En Ripley nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En Ripley.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega en 24 horas. Ripley 24 horas. Tiempo real, tiempo Ripley. Y por supuesto ayer habló pues el lagarto. Claro, él hablaba y hablaba horas y horas y horas y la prensa mermelera durante la pandemia, por la que han muerto 220.000 personas y ha de ser juzgado por esa barbaridad. Por esa barbaridad. Tony Alva y Alan están cuchareando. Yo no creo que Tony Alva tenga el cuerpo para aguantarse una cana, ¿no? Ni el papá de ella tampoco, ¿no? Pero habla y dice, se defiende, que nunca fui gestor de intereses mientras que fui ministro de Transporte, estabas cobrando tu saldo. Y por si acaso, en el caso de Casa, que es una empresa ecuatoriana, le dio cerca de 900 millones de soles de contratos y esa empresa, también con colores eficaces, dicen que llevaron $200.000 a la casa de otro chorazo como PPK, y a la gente le duele que se le diga que PPK es un corrupto, porque lleva 200.000 de la campaña en presencia del señor Alfonso Grados Carraro. Y el tesorero de la campaña era Grados Carraro, pero allá estuvo Vizcarra y él se llevó la plata. Y después esa empresa milagrosamente tiene grandes contratos, seguramente pues como premio a la plata que habían invertido. Ahora le dicen aporte de campaña, coima encubierta, cuando era el jefe de la campaña Martín Vizcarra. Pero escuchémoslo. Y en todo el informe no dice absolutamente nada. Que yo como Martín Vizcarra, como ministro de Transportes, haya influido y ha sido gestor de interés de una empresa. No dicen ninguno. ¿De qué empresa podría ser? De la empresa en la que yo laboré. Yo he laborado por 20 años en una empresa familiar, C&M Vizcarra. Pero el año 2015 yo renuncio a los cargos ejecutivos, a ser vicepresidente de la empresa, renuncio a ser el gerente de operaciones, porque me dedicaba precisamente a la campaña electoral siendo candidato a la vicepresidenta del presidente Kuczynski. O sea, yo renuncio. Esta empresa tiene sede en Moquegua, mi ciudad, y vengo acá a Lima a trabajar. Entonces dejo absolutamente todo lo referido a mi tema de desempeño en la empresa privada. Le pusimos toda la fuerza a la candidatura y finalmente Pedro Pablo Kuczynski es elegido presidente de la República. Y una vez que él juramente el cargo, también juramentamos los ministros y el presidente Kuczynski me designa ministro de Transportes el 28 de julio del año 2016. Yo había renunciado a la empresa C&M Vizcarra en diciembre de 2015, 7 meses antes. Sí, claro, y seguía siendo accionista y director. Un sinvergüenza, un mentiroso, un miserable. Pero escuchemos a las alocuciones de diversos congresistas, porque hubo debate previo antes de la votación, que fue contundente. Ahorita aquí que me va a dar el cuadro de la votación. Que hable Cabero, que habla como si fuera viejo, porque es bien contundente cuando habla. No lo juzguen por su apariencia juvenil, porque es flaquito, porque es bajito. El tipo tiene la contundencia, una roca cuando habla. Miren. Gracias, presidenta. El señor Vizcarra ha dicho aquí que el país vive una situación difícil para el Perú, ¿no? Una situación de inestabilidad política. Ha tenido la desfachatez de decir inestabilidad política y crisis producto de la angurria, la traición y la conspiración del señor Vizcarra, que hizo un golpe de Estado, y así hay que llamarlo, cuando disolvió inconstitucionalmente el Parlamento el 30 de septiembre. Este Congreso, presidenta, el Congreso que fue elegido democráticamente luego del cierre, porque el señor no logró convertirse en dictador, reivindicó al pueblo vacándolo e inhabilitándolo, y en buena hora que así haya sido, presidenta. Razones sobraban y sobran
para inhabilitar al señor Vizcarra. El Poder Judicial lo condenará, Presidenta, en su momento, pero este Parlamento tenemos la responsabilidad de sancionarlo políticamente por sus actos. Y razones sobran. Ya hemos dicho que él seguía siendo apoderado, seguía siendo director y seguía siendo accionista de su empresa mientras juraba como ministro de Transportes. Razones, Presidenta, sobran. Y creo que nos toca como representantes, elegidos por el pueblo, hacerle sentir al señor Vizcarra que realmente tiene el repudio de todos los peruanos. Muchísimas gracias. Gracias, congresista. Pues si yo renuncio a la empresa, era apoderado, era director y era evidentemente accionista de la empresa. ¿Qué dijo Montoya al respecto? Escuchemos al almirante Montoya. Este Congreso debería prohibir el ingreso a sus paredes de las personas que han atentado contra la democracia como Vizcarra. Él debería estar impedido de ingresar a estas instalaciones. Deberíamos tener o hacer alguna norma al respecto. Lo dejo para el trabajo de la mesa. Ahora su abogado nos dice que en su defensa que los hechos deben encuadrar taxativamente en un tipo penal, pero se olvida de que el denunciado utilizó la llamada denegatoria fáctica de la cuestión de confianza, que no está contemplada por la Constitución. Pero no estamos aquí solo para votar por los delitos que haya cometido, sino por las graves infracciones a la Constitución que su condición de ministro le estaba prohibido por el artículo 126 de la Constitución. Intervenir en la dirección o gestión de empresas asociadas privadas estaba impedido formar parte de la empresa CIM Vizcarra. En el informe de la Comisión Permanente ha quedado demostrado que el denunciado fue accionista de esta empresa desde el 2002 hasta marzo del 2018. Es más, según la partida registral de los registros públicos de Tacna, figura su revocatoria de poderes, remoción de director y de gerente de operaciones de fecha 7 de agosto del 2018, con lo cual queda demostrada la infracción del artículo 126 de la Constitución. Pero una vez más, el denunciado Martín Vizcarra falta a la verdad, como cuando negó que se había vacunado o como cuando ocultó la verdadera cifra de fallecidos a causa de la pandemia del COVID en su pésima gestión como presidente. Con lo cual queda demostrado... Pero Vizcarra, en su infinita sinvergüencería, lean el libro de Paredes con respecto al lagarto, porque es un tipo miserable, miente y no se le mueve un pelo. Sangre de lagarto y piel de lagarto, según sus hermanos. Dice que todo esto comenzó por una persecución política y la Vilcatoma. La Vilcatoma tiene la culpa que seas coimero. Escuchemos. ¿Quién hizo la denuncia? ¿Cuándo hizo la denuncia? Hizo la ex congresista Jenny Vilcatoma. Y lo hizo en enero del 2019. En enero del 2019, la congresista Jenny Vilcatoma. Si este tema era tan fácil de corroborar, ¿por qué no se avanzó la denuncia el 2019? Pasó todo el año, no se hizo nada. Cambia incluso de Congreso. Viene el nuevo Congreso, estaba vigente la denuncia de la congresista Vilcatoma. Pasa todo el año 2020, no se hace nada. 2 años, la denuncia ahí archivada, sin ningún movimiento. Pero ¿qué es lo que pasa? En enero del año 2021, entre diciembre y enero del año 2021, en lo cual yo hago pública mi decisión de candidatear al Congreso de la República, comienzan a activarse una serie de acusaciones constitucionales, no con un carácter técnico, legal o racional, era con un carácter político, de sacar a un contendor de la ley política. O sea, yo soy tan claro, pero si él controlaba congresistas, lo aplaudían cuando este tipo hacía las barbaridades que hacía en complicidad con los medios de comunicación mermelerazos que recibían millones y millones y millones de él. Y de periodistas que eran galleros y hasta libro le hicieron. Era un prohombre, pues él, era el gran capo. ¿Por qué? Porque le había jodido a Keiko. Porque claro, el antifujimorismo lo puede todo y lo debe todo. La caviarada lo protegía y los medios lo protegían. Entonces lo que está diciendo que, como se demoraron, la justicia tarda, pero llega, pues. Como le va a llegar a Salaverry también, dicho sea de paso. Escuchemos a Muñante, el congresista Muñante. Congresista Muñante, por 2 minutos y medio. Muchas gracias, presidenta.
Presidenta, el señor Martín Vizcarra representa lo más nefasto de la política de este país. Y eso va a quedar siempre en la historia, que cerró inconstitucionalmente un Congreso simplemente por capricho, por ambición. Así lo dejó dicho ya el Tribunal Constitucional en su última sentencia, donde los magistrados claramente dijeron que jamás habían avalado una denegación fáctica, que jamás habían avalado que exista cuestión de confianzas con poder ilimitado. Eso, gracias a Dios, actualmente ya está zanjado para que nunca más exista ese tipo de interpretaciones antojadizas. Y como bien lo dice el congresista Montoya, aquí este señor ha venido a sorprender a este Congreso, porque claramente él fue ministro de Estado cuando todavía era parte del directorio de la empresa CIM Vizcarra. Él solamente presentó su baja como trabajador de esta empresa ante la SUNAT en diciembre del año 2015. Y no fue hasta agosto del año 2018 en que se inscribió en los registros públicos el acuerdo de la Junta General de Accionistas, donde lo remueven del cargo de gerente de operaciones y vicepresidente del directorio. Él fue ministro del 30 de julio al 25 de mayo de 2017, es decir, dentro del periodo en el cual todavía era parte del directorio de esta empresa. Por tanto, claramente la infracción constitucional se ha cometido y no necesitamos para esto demostrar un artículo o una violación de un delito o digamos que se aplique el Código Penal en este caso. No estamos aquí acusándolo por un delito penal, estamos aquí acusándolo por una infracción constitucional y eso solamente tendría que demostrarlo en lo que refiere a la acusación y las fechas en las que claramente demuestran que mientras el señor Vizcarra era ministro, era a su vez vicepresidente de una empresa privada. Pero además abunda el congresista Aguinaga. Señor, que traiciona a su presidente, porque la principal virtud en la política, queridos colegas, no es que seas un buen profesional, un regular profesional o un mal profesional, es la lealtad. Esa es la virtud que tiene que estar imbuido en cada uno de los representantes. Entonces, cuando este Congreso de la República, el día de ayer, elige a los 6 magistrados del Tribunal Constitucional, le da un ejemplo de honestidad, le da un ejemplo de profesionalismo, le da un ejemplo de identidad a todos aquellos que justamente bloquearon en el Congreso anterior la elección del Tribunal Constitucional. Cuando el Congreso de la República lleva un proceso para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, me refiero al Congreso pasado, el presidente envía en una nefasta actitud que tampoco nos debemos olvidar cuando entra el señor Premier Salvador del Solar y pide, violentando lo que es la actividad que le faculta la Constitución Política del Perú. Y esta es la ley de leyes que tenemos que respetar, la Constitución de 1993. Y por último, Vizcarra tiene el cuajo de decir que no se ha respetado el debido proceso. Recuerden ustedes que Vizcarra se mete a hacer una serie de cosas. Él quería reformar el Poder Judicial, él quería reformar el Ministerio Público, dinamita con los famosos audios de la vergüenza, fina cortesía y de él y de todos los medios que se prestaron para bombardear el Consejo Nacional de Magistratura, para convertirla en esta Junta Nacional de Justicia de la cual desconfío plenamente. Tenía que destrozar a Chávarri, para lo cual todo el mundo se alineó con el tipo. Lo destrozaron porque Chávarri quería investigarlo por esto, por las denuncias pendientes que tiene en Moquegua, por esto, porque él sabía que Chávarri lo iba a acusar. Entonces él no quería y utilizó todo el poder que tenía, mediático, político, para destrozar a Vizcarra. Y se prestó pues Gino Costa, Cateriano, Transparencia.
un bombardeo como nunca antes visto contra un funcionario público. Al fiscal de la nación en cualquier lugar del mundo, él lo hizo. Entonces, ¿cómo va a decir que no hay debido proceso? El que nunca ha respetado ningún proceso, él cierra el Congreso porque consideraba que había que elegir a los miembros del TC como a él se le daba la gana. Eso es inconstitucional. La Constitución tiene una manera y es el Congreso quien elige. El presidente no tiene por qué meterse a criticar la manera. Y para eso se sirvió de Salvador del Solar, que después se acobarda, les he dicho 1000 veces, se da cuenta que viene un golpe y su mami le dice, quítate, Salvadorcito. La mamá ha sido, por si acaso, la señora Elvira de la Puente, ha sido años asesora de Vizcarra, desde la época de la gobernación de Moquegua. Y hay larga data al respecto, ¿ah? No solamente testimonial. Mails que se mueren. En su momento nos vamos a encargar de eso. El Perú hoy requiere otro tema. Pero Vizcarra tiene el cuajo de decir que habiendo disuelto el Congreso sin Consejo de Ministros, porque él va, les informa, hay varios ministros que no están de acuerdo, como el señor Popolicio, como el señor Oliva, como el señor Castillo Batters, y le dicen esto no tiene sustento legal, no puedes tú interpretar que el Congreso te ha dicho que no, porque se metió al caballazo Salvador del Solar a instancias de Gino Costa. La caviarada siempre es más nefasta, al nivel o peor que Sendero, porque en Sendero tú sabes que la insanía viene con sangre y con olor a pólvora y anfo. Los caviares son destrozadores de la moral pública, una manga de ladrones con pelaje de buenos. Entonces, esa es la desgracia de la caviarada. Entonces, este tipo viene y disuelve cuando yo no tenía Consejo de Ministros, a las 4 de la tarde. ¿Dónde está esa sesión del Consejo de Ministros donde renuncia Salvador Solar? Día, fecha, hora, la grabación del Consejo de Ministros. La renuncia. Porque si tú renuncias el día X, recién eso surte efectos el día posterior, el Y. Y al día Z buscarán otro Consejo de Ministros y juramentará, y eso surtirá efectos al día siguiente de su publicación. O sea, tú no puedes en un solo día votar al ministro que sea, a la presidencia del Consejo de Ministros, que caiga el gabinete, nombrar a uno en ese mismo día, presidente del Consejo de Ministros, al que era ministro de Justicia, Vicente Ceballos. Y con él firma, pese a que él era ministro de las 9 de la noche, firma lo que había hecho a las 4 de la tarde. O sea, desde el punto de vista cronológico, un absurdo. Claro, eso lo santificó pues Eloy Espinosa Saldaña, Ramos, la Ledesma. Porque al fin y al cabo era el golpe contra el odiado Congreso, en donde Keiko tenía mayoría. Entonces era fregar a Keiko. El antifusionismo siempre, delante de los intereses del Perú. De obstruccionista, es cateriano. Mira las barbaridades que han hecho. Entonces, un tipo que hace lo que hace, como este señor, que se pone a comprar después pruebas moleculares chinas con Tony Alva. Él se reúne con los proveedores, él como presidente con Tony Alva. El contrato secreto hasta el día de hoy con Sinopharm. ¿Va a alegar este sinvergüenza algo con respecto al debido proceso? Proceso que le tienen que hacer pese a que Zoraida Ábalos y hasta el mismo actual fiscal de la Nación no lo acusan. Con todas las pruebas que hay, Zoraida Ábalos no lo acusó. Y ahora lo siguen sin acusar. Tendrá que ser juzgado y se irá preso. Solamente por eso tiene 35 años de cárcel. Y también lo deberían seguir juzgando cuando esté preso, así como a Fujimori le sacaban juicios por el genocidio. Pero este sinvergüenza alega, por Dios santo, que no ha tenido debido proceso. Escuchemos. Están siendo acusados constitucionalmente, han presentado un certificado médico y se ha reprogramado. Es lo lógico. Pero en esa comisión permanente de sus predecesores dijeron no, votamos para ver si aceptamos o no el certificado médico. ¿Alguna vez se ha votado para aceptar un certificado médico? Y tampoco nos escucharon. Y luego le pasan a ustedes, el nuevo Congreso, lo que ha sido aprobado en la subcomisión de acusaciones constitucionales y en la comisión permanente, sin escucharnos, sin el debido proceso. Entonces eso va contra todo principio, no solo legal, sino contra mi derecho de un
una defensa adecuada. Bueno, se podrá ir al Tribunal Constitucional actual a quejarse, ya que él tanto quería que se elija el Tribunal Constitucional. 67 votos a favor, 5 en contra y 15 abstenciones. ¿Cómo se pueden abstener? ¿Cómo te puedes abstener de esto? Bueno, ya, 67. 5 años. Esta noticia para mí es central, porque inicia un camino carcelario para este tipo, que ya ha manejado desde la más alta instancia del Estado, la Presidencia de la República, una organización criminal para robar. Porque los robos que han habido ahí, con los bonos, con los créditos, con las reactivas, olvídense lo que ha pasado ahí. 67 a favor, 5 en contra. ¿Quiénes son los que votaron en contra? Málaga, Trillo, pues los caviares, ¿no? Susel Paredes vota en contra. Claro, pues sí, él es hijo de la caviarada. ¿Cómo van a votar en contra? Pero en fin, yo no puedo esperar nada más que sinvergüencería de los caviares. En Ripley nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En Ripley.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega en 24 horas. Ripley 24 horas. Tiempo real, tiempo Ripley.